Bueno, para mí es un placer estar aquí con ustedes y como dijo Brandon, vamos a seguir en nuestra serie de los Salmos. Entonces pueden ir a Salmo 67 en sus Biblias. Yo sé que muchos ya han hablado de eso, pero los Salmos es realmente algo especial en el sentido de que nos comunica una experiencia humana compartida. Todos nosotros tenemos nuestras vidas como individuos, todos tenemos nuestras vidas específicas, pero también hay que reconocer que todos tenemos una experiencia humana compartida, simplemente de ser un ser humano con todos los altos y los bajos y las dificultades y los gozos y los triunfos y las pérdidas, y lo que encontramos en los salmos es lenguaje para poder expresar esto. Entonces es realmente uno de mis libros favoritos, y esta mañana tengo el privilegio de enseñar uno de mis salmos favoritos, más que todo porque nos da un marco, un entendimiento más grande aún de tal vez lo que normalmente pensamos en cuanto a nuestras vidas y nuestro propósito. Entonces vamos a estar en el Salmo 67. Los últimos 4 domingos o 3 domingos no he tenido la oportunidad de estar con ustedes. He estado en 3 diferentes congregaciones, 3 diferentes lados. Entonces hace unas 4 semanas estuve en Allendale, el condado de Allendale, que es aquí en el Carolina del Sur, que la iglesia Grace trabaja con ellos. Es el condado más pobre del Carolina del Sur. Y si ustedes no saben, es un poco diferente. Aquí en el norte del estado está creciendo, hay mucho movimiento, pero en el sur es mucho más pobre, es muy diferente. Y aún Carolina del Sur es uno de los estados más pobres de Estados Unidos. Entonces tenemos la oportunidad como iglesia ir y invertir en algunos de las comunidades allá, pero estuvimos asistiendo a la iglesia y lo primero que se levantó el pastor y empieza a hablar y empieza diciendo, y él dice: yo esta mañana nuestro pastor de jóvenes, creo que se llama Bryce, él no puede estar aquí, y la razón es porque andaba pescando anoche, y mientras que estaba pescando, un lagarto agarró el pez, entonces él tenía que meterse y luchar con el lagarto, y yo estaba pensando, solo en Carolina del Sur, ¿qué pasa eso de historias? Pero fue muy interesante escuchar, y yo le dije, yo nunca voy a tener una historia tan buena como esa, pero bueno. Después, la siguiente semana estuve con una iglesia en Charleston, que en realidad fue una plantación o una iglesia mandada por Grace Church a Charleston, y tuvimos el privilegio de estar con ellos. Están cumpliendo ya como 6 años, y ver todo lo que ellos están haciendo realmente. Si conocen un poco la historia de Charleston y de Carolina del Sur, hay mucho racismo. Por ahí es la puerta donde entraban los esclavos y todo eso. Y ellos realmente están intentando tener una congregación muy diversa de todas las razas, y Dios está haciendo cosas muy grandes allá. Y después, la semana pasada, como dijo Brandon, estuvimos en Colombia. Yo no pude hablar como paisa. Yo tengo suficiente dificultad para hablar español. Entonces, pero fue muy bueno que comer la bandeja paisa y morcilla. Y fue una experiencia maravillosa en cuanto a todo eso. Ya que Brandon lo mencionó, estuvimos trabajando con pastores allá. Para mí, cuando uno piensa en un pastor, en realidad encontramos esa posición o ese rol, no la persona, pero la posición o rol dentro del plan de Dios para alcanzar el mundo. Entonces nosotros decimos, si el pastor es sano, saludable, entonces la iglesia va a estar sana. Y si la iglesia está sana, entonces va a alcanzar la comunidad. El problema es que si el pastor no está saludable, entonces la congregación tampoco va a ser saludable y no van a cumplir lo que Dios les ha mandado a hacer. Entonces nosotros enfocamos en entrenar a los pastores porque queremos que sean saludables, sanos. Y muchas veces las presiones sobre los pastores no los deja ser sanos o saludables, y eventualmente pueden caer, sea en estar quemados o adulterio
o finanzas, lo que sea que todos nosotros hemos escuchado y realmente refleja mal en nuestro Señor y su iglesia. Entonces, queremos realmente invertir en los pastores y eso es lo que tuvimos la oportunidad de hacer. Ya Brandon mencionó a don Jaime, él tiró una buena historia que a mí me gustó también, pero hablando de esas, como la cantidad de pastores que están quemados, él dice que la gente creen que los pastores siempre deben estar trabajando. Entonces él dice, sí, entonces un día había un pastor, estaba ahí tirado en la hamaca simplemente descansando el día y pasó una hermana ahí y dijo, hey pastor, ¿qué estás haciendo? Y el pastor dijo, aquí descansando, y ella le dice, el diablo nunca descansa. Y él dice, bueno, por eso no quiero ser como el diablo. Pero yo dije, no, ese Jaime sí tiene buenas historias, estuvo muy bueno. Pero sí, eso es lo que estamos haciendo y en realidad esos tres ambientes de las últimas semanas que he tenido la oportunidad de estar refleja mucho de lo que vamos a ver en el Salmo de hoy. Porque estamos hablando de que si Dios nos ha dado a nosotros las oportunidades, los privilegios, los recursos que Él nos ha dado, entonces hay una responsabilidad también para que nosotros podamos compartir eso con los otros. Entonces, cuando llegamos al Salmo 67, en realidad está construido sobre una oración sacerdotal que encontramos en Números capítulo 6, donde hay una oración que Aarón y sus hijos van a orar sobre el pueblo de Israel siendo el pueblo de Dios, llamado por Dios para representarlo en la tierra, que ellos nunca hicieron muy bien, y así es la oración: que el Señor te bendiga y te proteja, que el Señor sonríe sobre ti y sea compasivo contigo, que el Señor te muestre su favor y te dé su paz. Entonces, en el medio de Dios y el pueblo tienes el sacerdote. El sacerdote representa Dios al pueblo y también representa o ofrece lo que el pueblo es hacia Dios. Y entonces eso llegaba a ser una oración común, hablando de: Señor, necesitamos tu favor, necesitamos tu bendición, nosotros estamos buscando tu favor y bendición para nosotros como pueblo. Pues en el Salmo 67 va a expandir esa idea a algo más, que no solamente estamos pidiendo el favor y la bendición de Dios, estamos pidiendo el favor y la bendición de Dios para un propósito. Y eso es lo que yo creo que nosotros deberíamos de tener en mente, de que cuando Dios trae valor y bendición y favor a nuestras vidas, entonces nosotros también deberíamos llevar valor y favor y bendición a otras personas. Y ese salmo ha sido un salmo personalmente muy importante para mí. Algunos de ustedes saben, Nati y yo, mi esposa y yo, nosotros vivimos en Costa Rica. Bueno, ella es de ahí, y cuando nosotros estamos ahí, estamos viviendo en un lugar muy rural y ayudando a algunas iglesias. Pero como todos saben, cuando uno se casa no tiene nada de dinero, entonces yo todos los días estaba: Dios, por favor, provee por nosotros, provee por nosotros. Pero llegué a este salmo y yo dije, no es simplemente que Dios, por favor, provee a nosotros, es que tu provisión, Dios, tiene algo para otros también. Entonces realmente es un salmo misionero que habla de eso. Y entonces podemos empezar con el versículo 1. Y pueden ver las similitudes entre eso y la oración de los sacerdotes. Versículo 1: que Dios tenga misericordia y nos bendiga, que su rostro nos sonría con favor. Entonces el salmista empieza con el lenguaje que hacían los sacerdotes en ese tiempo. Pero nota que lo primero que vemos aquí es hacia nosotros, el pueblo de Dios. Es algo de comunidad y no se trata solamente del individuo. Y hago énfasis en eso porque nosotros, siendo el occidente, constantemente nosotros tenemos una mentalidad del individuo. Dios, bendígame. Dios, provee para mí. Dios, para mi familia. Pero aquí Él está hablando: no, Dios, que bendiga, que nos dé tu favor a tu pueblo.
Nosotros necesitamos de ti. Esa es una oración, sí, de dependencia. Uno está diciendo, Señor, nosotros necesitamos de tu favor, necesitamos de tu bendición, pero es más que eso, es una entrega. Señor, somos tu pueblo, te pertenecemos, así que necesitamos tu favor y tu bendición. Y es un llamado para nosotros también, especialmente en la cultura donde nosotros nos encontramos, que es todo se centra en mí mismo. Y yo lo he mencionado aquí antes, pero esa palabra, hey, yo voy a manifestar lo que yo quiero para mi vida. Yo tengo la buena vibra y la habilidad de realmente crear lo que yo quiero en mi vida. Eso es lo opuesto de lo que encontramos en las Escrituras. Las Escrituras es que, no, Señor, yo no tengo nada que no viene de ti, así que yo tengo que entregarme a ti y recibir tu misericordia, lo que no merezco. Yo tengo que recibir el favor que tú me das. Eso no lo creamos nosotros. Y ese pueblo reconoce, no, el favor viene de Él. Que tenga misericordia, que nos bendiga, que su rostro nos sonríe con favor. La idea es que brilla su rostro sobre nosotros. No vuelve la mirada para otro lado. Señor, necesitamos tu mirada sobre nosotros. No sé si ustedes han visto personas que no tienen hogar. Aquí nosotros vivimos cerca de un Home Depot, entonces a veces cuando estoy haciendo allá, en esa área hay mucha gente que no tiene hogar, entonces andan por ahí buscando y están muy acostumbrados de que nadie les vuelve a ver, que nadie les hace caso a nada. Entonces yo no les doy dinero porque no sé a dónde va a ir, pero sí trato de mirarlos y sonreírlos. Pero inmediatamente, ¿qué es lo que pasa? En el momento que yo les doy atención, ellos, ok, esa persona me está demostrando favor. Eso es lo que ellos están diciendo. Señor, por favor, no vuelvan a mirar, ve a nosotros, mira a nosotros. Necesitamos tu mirada sobre nosotros. Eso es lo que nosotros estamos pidiendo. Y esa oración en realidad debe ser una oración para nosotros como individuos y como congregación. Es una de las oraciones que yo oro siempre para mí, para mi familia, para mis hijos. Lo oré para hoy. Dios, deme tu favor. Yo lo necesito, tu favor. Porque yo no puedo crear eso de mí. Así que él empieza el Salmo con esa petición. Dios, tenga misericordia de nosotros, nos bendiga, que nos brille su cara sobre nosotros. Versículo 2. Que se conozcan, ¿ves esa palabra? ¿Qué? ¿Para qué? Entonces lo que sigue es una razón de, me vas a dar tu bendición, tu favor, pero tiene un propósito. ¿Para qué? Que se conozcan tus caminos en toda la tierra y tu poder, Salvador, entre los pueblos por todas partes. La manera que el salmista está hablando es muy hebrea en el sentido que hay una repetición de ideas para que nosotros podamos entender qué es lo que está diciendo. Entonces, para que conozcan lo que necesitamos, Señor, es tu bendición y tu favor para que conozcan tus caminos y tu poder salvador. Hay dos ideas, caminos y poder salvador. En cuanto a caminos, especialmente dentro de los salmos, tiene un sentido de rescate y eso es lo que vemos. Entonces, en cuanto al camino, está hablando del camino que Dios creó para el pueblo de Israel. Dios creó ese camino desde la esclavitud a la libertad y Él creó el camino desde la esclavitud a la libertad a través del Mar Rojo, a través del desierto. Él hizo esto para su pueblo. Pero segundo, el camino, los caminos que Él les ha dado a ellos es la ley. Y dice, si ustedes viven dentro de esos parámetros, dentro de ese marco, entonces yo voy a bendecirles. Ustedes van a vivir en la plenitud de existencia, que yo voy a ser su Dios. Ustedes van a ser mi pueblo, van a recibir todo lo que yo quiero darles. Pero es el camino. No sé si ustedes vieron la serie en Disney Plus de Mandalorian. De Star Wars, ¿verdad? Entonces mis hijos y yo nos encantaba ver eso. Pero hay una frase que dice, este es el camino, ¿verdad? This is the way.
Y la idea es que ellos nunca explican qué es el camino, pero dicen que si usted va a vivir según esa creencia, eso es el camino que uno debe de vivir. Y es justo esto. Está diciendo, Señor, tú tienes caminos específicos y si nosotros somos tu pueblo, nosotros queremos vivir ese camino. Dice, que tus caminos se conozcan y tu poder salvador se conozcan. Sus caminos es igual a su salvación. Y yo sé que en nuestro contexto de la iglesia estamos muy acostumbrados a escuchar esa palabra salvación, entonces tendemos a que entre por un oído y salga por el otro. Pero la salvación se trata de rescate, de redención, que si somos secuestrados, alguien paga para librarnos. Eso es lo que, si nosotros somos condenados a muerte por nuestro pecado, entonces Dios, a través de Jesús da su sangre para pagar lo que nosotros merecemos para ser libres. Y es importante que reconocemos esa salvación no es simplemente un rescate de que, oh, yo me estoy ahogando y le tires un salvavidas para que ya no me estoy ahogando. La idea es, no, ya estás muerto. No tienes aire y Dios te va a dar aire. No tienes sangre en sus venas y Él te va a dar vida. Entonces nos mueve de la muerte a la vida eterna. No es que estamos casi muertos, ya estamos en nuestro pecado. Eso es el poder salvador de Dios. Y eso es lo que el salmista está diciendo. Dios, bendíganos, denos su favor para que tus caminos y tu poder salvador sean conocidos. ¿Pero dónde? Toda la tierra, entre los pueblos, por todas partes. Por eso que es un salmo misionero. Se trata universalmente, geográficamente, toda la tierra, todo lo que es el reino creado de Dios, que ellos conozcan sus caminos, que conozcan su poder salvador, pero no solamente geográficamente, sino en cuanto a personas, a pueblos. Los pueblos por todas partes. Eso no se trata simplemente de las fronteras geopolíticas a ese país y otro país. No, estamos hablando de los diferentes pueblos, lenguas, tribus, personas, grupos de personas etnolingüísticas. Que todos nosotros sabemos, tenemos personas que son de nuestro país, pero también hay indígenas ahí que no son como nosotros, y toda la complejidad están diciendo, Dios bendíganos para que todas las personas conozcan tu palabra. Y creo que lo que encontramos aquí es ambos grandes números de personas, pero también las personas individuales que necesitan de Dios. Yo sé que hemos hablado mucho de Colombia hoy, pero también les quiero enseñar un gráfico sobre la otra parte del mundo. Entonces, algunos de ustedes saben, yo vengo de Asia, raíces de Asia, pero esto se llama el círculo Jushi. Entonces, Jushi creo que se dice así, no sé, no es el de Nintendo, pero es una ciudad ahí que si uno dibuja un círculo alrededor de eso con un radio de 4,000 kilómetros, encuentras la mayoría o donde más personas en el mundo viven. Entonces, en ese punto de personas encuentras 55% de la población del mundo en ese círculo. Eso incluye también el desierto de Gobi que está en Mongolia y Siberia y un montón de espacios donde no vive la gente. Entonces, solo en ese círculo hay 29 megaciudades donde hay más de 10 millones de personas en cada ciudad. Entonces, si tú si sumas la población en las 29 ciudades, estás hablando de 200 millones de personas más de lo que tiene todo Estados Unidos. Es un montón de personas. Entonces, ahí, en ese círculo, tienes 99% de los hindúes, personas que siguen la religión hindú. Tienes 99% de los taoístas, que son como de los chinos. 98% de los budistas, 92% de los jainas, que es un tipo de religión en la India.
78% de los Sikhs, que es otra religión, 50% de los musulmanes viven en ese lugar. En solo 4 de esos países que están ahí, Pakistán, India, Bangladesh y Indonesia, tienen más de 2 millones de mezquitas, o sea, lugares de adoración de los musulmanes. Dentro de ese círculo viven más comunistas que fuera de ese círculo. Solo una isla en Indonesia tiene una población más grande que toda Rusia. Y en todo ese círculo es alrededor de 4.2% cristianos o seguidores, personas que realmente dirían que siguen a Cristo. Grandes números de personas. Dios bendíganos, denos su favor para que conozcan tus caminos, para que conozcan tu poder salvador. Y eso es no contar que cada una de esas personas también tiene su vida. Piensa en los 8,000 millones de personas que están en este planeta. Piensa en lo que tú has enfrentado este año. Los dolores, los altos, los bajos, las heridas, los gozos, los triunfos. Cada persona tiene su vida individual y eso es lo que el salmista está diciendo. Toda persona en todo lado, cada persona en todo lado necesita saber de tus caminos y de tu poder salvador. Está pidiendo que los caminos y salvación de Dios definan a las personas en toda parte. Entonces, si tienes a Dios aquí arriba, es una Z para Dios, y está bendiciéndonos, dándonos oportunidades, dándonos el privilegio que nosotros tenemos aquí, hay una responsabilidad para nosotros, con todos los grandes números de individuos en el mundo para alcanzar a ellos. Y eso no es simplemente en el Antiguo Testamento. Uno ve como Efesios 2, 14 al 16. Pues Cristo mismo nos ha traído la paz entre Dios y los seres humanos y paz entre los seres humanos y ellos mismos. Él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo cuando por medio de su cuerpo en la cruz. ¿Qué es lo que ha unido las personas? El sacrificio de Cristo derribó el muro de hostilidad que nos separaba. Había personas que se consideraban parte del pueblo de Dios, había personas que no, y Dios quitó ese muro. Lo logró al poner fin al sistema de leyes, de mandamientos y ordenanzas. Hizo la paz entre judíos y gentiles al crear de los dos grupos un pueblo nuevo en Él. Cristo reconcilió a ambos grupos con Dios e hizo un solo cuerpo por medio de su muerte en la cruz. Y la hostilidad que había entre nosotros quedó destruida. Es impresionante pensar que sin la intervención de Dios a través de Cristo, nosotros seguimos viviendo en hostilidad en contra de Dios y en cuanto a nosotros mismos. Yo veo esa congregación, veo el primer servicio y veo personas de todo lado del mundo. Es impresionante. Eso es por Cristo. Él es quien nos ha unido. Una de las dificultades cuando nosotros estamos siendo parte del inicio de Grace Church en español fue que yo estaba trabajando en el medio de la iglesia en inglés y la iglesia en español. Por ser nosotros, parte de la minoría aquí en Estados Unidos, entonces tenemos ciertos complejos, tenemos ciertas actitudes. El resto de la semana nosotros estamos trabajando con ellos, pero los domingos vamos a ser bien latinos y vamos a estar aquí y vamos a hacer eso. Y del otro lado, en la iglesia en inglés, ellos están muy acostumbrados a ser parte de la cultura mayoritaria, entonces están acostumbrados a hacer cosas de cierta manera. Y nosotros duramos como 18 meses llegando a un acuerdo donde nosotros podríamos trabajar y funcionar juntos. Pero es Cristo quien lo logra, no nosotros. Y no solamente es quien lo logró, pero nos ha llamado a hacer eso. Y yo no estoy diciendo que siempre hay que ser parte de una iglesia en inglés. Eso no es el punto. El punto es que Cristo lo vale.
por quién es y por lo que Él ha hecho, eso vale todo nuestro sacrificio en simplemente hacer que nosotros podemos ser unos con otros, con personas que son diferentes que nosotros. Porque si no, estamos todos en nuestros grupitos y nunca queremos salir de eso. Es lo que Cristo ha hecho. Nos ha bendecido de una manera que nosotros lo podamos hacer. Entonces, Él nos bendice y ahora nosotros estamos haciendo que el mundo conozca quién es, qué es lo que Él ha provisto. Versículo 3, que las naciones te alaban, oh Dios. Sí, que las naciones te alaban, que el mundo entero cante de alegría. Es una alabanza global. Si yo conozco lo que Cristo ha hecho para mí, entonces mi respuesta natural es adoración. Es lo que hicimos esta mañana. Lo primero que hicimos esta mañana es venir y decir, grande es tu fidelidad, porque sin tu fidelidad nosotros no estamos aquí. O espero que esa sea nuestra postura delante de Dios. Pero la adoración es un resultado natural de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. John Piper, que es un pastor, él tiene una cita excelente en cuanto a eso. Él dice, las misiones existen porque la adoración no existe. El punto es que si hay personas que no conocen a Cristo, entonces no lo van a adorar, no le van a dar la gloria y la honra que Él merece, así que hay que ir y decirles. Pero ya cuando todos conocen a Cristo y están adorando, están alabando, que es lo que dice ese salmo, entonces ya no nosotros necesitamos ir. Pero hasta ese entonces nosotros como pueblo, al recibir la bendición, al recibir el favor de Dios, su salvación y sus caminos, nosotros vamos para que otros también puedan adorarle a Él. Eso es lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y yo diría incluso que el objetivo de la bendición de Dios a nosotros es movilizar a nosotros para que otros puedan conocer lo que nosotros hemos conocido. Y uno puede volver a ver, ese salmista jamás hubiera pensado en nosotros. Al otro lado del mundo, 3000 años después, y aquí cantando y dándole gloria a Dios. Y eso es lo que Él dice ahí, que canten todas las naciones, que alaban todas las naciones. Pero creo que como congregación y como individuo, donde todo eso inicia es con el reconocimiento de quién es Dios y qué es lo que ha hecho en nuestras vidas. Hay que reconocer su favor, hay que reconocer su bendición. Si nosotros estamos viviendo de una manera donde eso no lo reconocemos, entonces estamos construyendo nuestra vida alrededor de nosotros mismos y estamos viendo lo que todo el resto del mundo ve. En medio del caos hay ansiedad y estrés y tristeza y dolor y todo lo que es la experiencia del ser humano. Pero si nosotros reconocemos, no, Cristo hizo eso por mí, ahora yo puedo vivir, entonces libremente, yo no estoy en control de mi vida, pero lo que sí sé es que Él está en control y por eso yo puedo vivir en libertad. Construyo mi vida alrededor de eso porque reconozco que Él es el que está en control y yo me entrego a Él eso, mi vida. Y yo sé que es difícil porque todas las influencias de lo que está alrededor de nosotros es constantemente nos bombardea con tú eres el encargado de tu vida, tú sí te puedes hacer eso, todo lo que nosotros estamos acostumbrados. Él dice que todas las naciones te alaban, siguiendo en ese mismo versículo, porque tú gobiernas a las naciones con justicia y guías a los pueblos del mundo. Y yo sé que eso es difícil a veces creer cuando vemos todo el caos que está pasando en el mundo, especialmente aún políticamente. ¿Sabían que este año 49% del mundo está votando por elecciones políticas? Y gracias a Dios nosotros vivimos en un país donde normalmente hay una transferencia de poder que es pacífica. Pero en otras partes del mundo, cuando uno cambia de poder, uno nunca sabe qué es lo que va a afectar todo el país. Pero eso es lo que estamos viendo, está diciendo, no, pero sí, en medio de eso tenemos un Dios de justicia y Él en realidad está guiando todo.
Nosotros volvemos, estuvimos en Colombia cuando estaba pasando toda esa votación de Venezuela y cada vez que hablamos con los venezolanos casi empiezan a llorar con lo que pasó. Es una realidad. Ayer estuve hablando con mi cuñado y estaba hablando de todo lo que está pasando en la economía ahorita, que la bolsa cayó un montón, entonces vamos para abajo y qué va a pasar con las casas y el mercado y todo eso. Y yo entiendo eso, cada 20 años todo ese ciclo está pasando. Y todo el mundo, ¿qué es lo que hacen? Se frustran, se enojan, se asustan, tienen temor, ansias. Y yo le dije, lo que más me da confianza es que Dios está en control. Eso es lo único. Entonces, si yo persigo a Dios y sigo viviendo mi vida a base de Él, yo sé que Él va a proveer porque yo he recibido su favor y su bendición. Que va a ser perfecto, que va a ser exactamente como yo lo quiero, probablemente no, pero yo sí sé que Él no me va a abandonar. Pero por otro lado, si no lo estoy haciendo de esa manera, entonces yo caigo en todo lo que es, lo que todo el mundo está viviendo. Versículo 5. Que las naciones te alaban, oh Dios, sí, que todas las naciones te alaban. Él repite la frase y ahora termina con eso, un vistazo al futuro de lo que realmente nos espera. Entonces la tierra dará sus cosechas y Dios, nuestro Dios, nos bendecirá en abundancia. Así es, Dios nos bendecirá y gente de todo el mundo le temerá. Hay un resultado final algún día y eso es lo que nosotros estamos esperando. Muchas veces nosotros olvidamos y lo que estamos esperando es seguir en nuestra carrera o una casa más grande o mover a la parte de la ciudad más linda, lo que sea que estamos esperando, pero Él está diciendo, no, algún día en vez de espinas vamos a cosechar. Y algún día en vez de rebelión la gente va a temer a Dios. Está diciendo, algún día va a haber una verdadera plenitud de existencia. Vamos a volver a lo que estaba en Edén. Eso es lo que Dios está haciendo. Eso es lo que nos espera. La plenitud de la presencia de Dios aquí en la tierra es una recreación, donde Dios está trayendo la paz, su paz, el shalom que Él nos ha prometido. Eso es lo que nosotros como el pueblo de Dios estamos esperando. Es lo que estamos pidiendo, es lo que estamos diciendo a los otros y es lo que nosotros vamos a recibir. Eso es lo que nosotros estamos realmente, tenemos nuestra vista puesta hacia eso. Jesús lo decía así en Lucas 13, y vendrán personas de todas partes del mundo, del oriente y del occidente, del norte y del sur, para ocupar sus lugares en el reino de Dios. Después lo dijo en Mateo, y les digo que muchos gentiles, eso fue algo que rompía las cabezas de los judíos en ese momento, y les digo que muchos gentiles, eso somos nosotros, vendrán de todas partes del mundo, del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en la fiesta del reino del cielo. Muchos vendrán. Grandes cantidades de personas, pero también son individuos. Eso es lo que Cristo está haciendo. Y al final vamos a estar todos juntos, pero igual disfrutamos de nuestra individualidad. Ahí dice en Apocalipsis 21, no vi ningún templo en la ciudad. Esa es la visión de cómo vas a terminar todo. No vi ningún templo en la ciudad porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son el templo. Ellos, su presencia va a estar con nosotros. Eso no hemos experimentado todavía. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna porque la gloria de Dios ilumina la ciudad y el Cordero es su luz. Las naciones somos nosotros, caminarán a la luz de la ciudad. Esa es la cara de Dios, va a brillar sobre nosotros. Las naciones caminarán a la luz de la ciudad y los reyes del mundo entrarán en ella con toda su gloria y las puertas nunca se cerrarán al terminar el día porque allí no existe la noche. Está diciendo ya no más amenazas, ya no más peligros, ya no más todo lo que nos asusta en la noche. Y termina así, todas las naciones llevarán su gloria y honor a ciudad. Nosotros vamos a ser parte de esa multiforme expresión del reino de Dios y nosotros tenemos la oportunidad de ser parte de eso. Creo que muchas veces nosotros nos olvidamos qué es lo que realmente estamos esperando como creyentes. Tendemos a poner a Jesús como algo al lado de nosotros que, oh no, yo puse mi fe en Cristo para que Él me ayude con mi vida aquí y ya. Que Él me va a ayudar con esto y Él me va a está al lado.
Y estamos diciendo, no, Él es el centro, es Cristo en el centro. Y es en el centro porque no solamente me salva del infierno, sino es porque Él me da vida eterna. Me da esperanza, algo más allá que la muerte que me amenaza. Estoy escuchando un podcast esta semana. Es un señor, ha sido pastor por mucho tiempo, entonces ya se está acercando al final de su vida. Y le preguntaron, hey, ¿cómo se siente esa nueva etapa y todo eso? Y él dice, ¿sabe qué? Yo siento como un niño que ya voy a entrar en el parque de diversiones. Y yo pensé, muy buena imagen. Y él dijo, vea, yo he sido pastor por mucho tiempo, he estado con personas que están muriendo, que van a morir, que mueren, he estado con sus familias, pero siempre he estado de este lado. Y estoy ya ansioso para estar del otro lado. Eso no es algo mórbido. Eso es algo que está diciendo, no, yo sé que hay algo mejor y más grande al otro lado de eso, así que yo no tengo que temer. Si es desconocido, sí es desconocido, pero no tengo que temer. Si es triste cuando perdemos personas, sí, obviamente es el pago de la muerte, el pago del pecado, es la muerte, hay que lamentar eso, pero como creyentes, como seguidores de Cristo, nosotros estamos diciendo, oh, hay algo más. Entonces, eso es lo que queremos ofrecer a todos en el resto del mundo también. Podemos enfocarnos y tomar las bendiciones, la prosperidad, todo lo que Dios nos da. Puede ser mucho, puede ser pequeño, puede ser simplemente el aire que Él nos da para respirar. Pero se puede canalizar hacia o lo que el salmista está hablando o hacia nosotros mismos. Como dije antes, es una oración que yo pido, pero tiene que estar enfocado en Dios. Cuando nosotros construimos todo eso, lo que estamos diciendo, Dios, por favor, haga prosperar mi negocio, que mi familia tenga mucho éxito y todo eso. Yo no estoy diciendo que está mal, solo estoy diciendo que si está enfocado en eso, lo que se evidencia en nuestras vidas es que estamos simplemente creando nuestro propio reino y mundo. ¿Y qué es lo que sale de eso? Envidia, celos. ¿Por qué? Porque otros tienen más que yo. Y por eso yo quiero lo que ellos tienen. Y cuando yo no puedo tener lo que ellos tienen, entonces genera descontentamiento en mí. Y ese descontentamiento entonces genera quejas. Porque yo no tengo eso. Dios, hágame prosperar. Dios, por favor, ayúdame con eso. Estamos intentando utilizar a Jesús como una herramienta simplemente para mejorar mi vida aquí. Y no se trata de eso. Y cuando no pasa, entonces entramos en todo el desánimo, desesperación, depresión, estresados, tratando de aferrarnos a todo lo que estamos intentando crear en este mundo. Pero si lo canalizamos hacia Cristo, entonces todo lo que Él nos da fluye y estamos construyendo el reino de Dios. Estamos volviendo lo que Él nos ha dado a oración y lo obedecemos. Estamos diciendo, Señor, en este momento yo tengo que hacer algo. O te voy a seguir o no te voy a seguir. Y cuando estamos haciendo eso, entonces estamos viviendo en misión. Todo lo que nosotros hacemos como estudiantes, como papá, como mamá, como hombre, mujer de negocios, como empleado. Lo que sé que nosotros estamos haciendo es nuestra misión. Dios, bendíganos para que otros conozcan tus caminos. Y yo no estoy diciendo que todos tenemos que ir al círculo de Yushi. Algunos sí, tal vez Dios nos ha llamado a hacer eso. Pero estoy hablando de los que están alrededor de uno. ¿Cómo es que yo puedo influenciar a otros hacia lo que Dios me ha dado a hacer? Y lo hacemos dependiendo en Dios. Nosotros no podemos ni hacer como congregación, ni como individuos. Eso es Dios. Entonces tenemos nuestros ojos abiertos, diciendo, ok, es una oportunidad, esa es otra oportunidad. Creo que para hacer eso tenemos que tener una postura de agradecimiento, dependencia, entrega. Decir, Dios, mi vida es tuya. Todo lo que hemos visto este verano, Señor, mi cuerpo no es tuyo, mi tiempo no es tuyo, mi dinero no es tuyo, los talentos que me has dado no es tuyo, todo, no es mío, perdón. No es mío, nada es mío, todo es tuyo. Y entonces nosotros tomamos eso y decir, ok, yo voy a construir el reino de Dios con lo que me has dado a mí.
lo que nosotros estamos hablando es camino, es una petición que Él nos ha dado, que nos lleva a realmente tener propósito. Y cuando tengo propósito, entonces eso vuelve a oración. Y creo que para todos nosotros es importante que nosotros tengamos eso en mente. Esta mañana tenemos la oportunidad de celebrar los caminos y la salvación de Cristo cuando estamos participando de la cena del Señor. Pero eso es lo impresionante, su sangre y su cuerpo que fue roto para nosotros en la cruz, eso nos une. Yo puedo tomarlo al lado de ti y tú conmigo por lo que Cristo ha hecho. Y nos unimos con todas las congregaciones que están en todo el mundo, no importa dónde estás ni dónde se encuentran. ¿Por qué? Por lo que Cristo ha hecho. Y eso es lo que vamos a celebrar y recordar. Él derramó su sangre para que pueda haber unión y unidad entre Dios y nosotros y entre los seres humanos. Y eso es lo que Dios nos ha llamado a recordar y también vivir. Entonces, quiero que nosotros participemos en esto y va a haber más instrucciones, pero antes de terminar, creo que sería bueno que nosotros oremos este salmo juntos como una congregación, porque yo quiero que esa sea parte de lo que nosotros queremos y buscamos como Grace Church en español y como seguidores de Cristo. Entonces voy a poner el salmo aquí en las pantallas, pueden ponerse de pie. Y todos nosotros juntos podemos orar este salmo, pensando en, Señor, estamos haciendo esa petición, pero esa petición tiene un propósito. Y después vamos a responder en oración cuando terminamos. Entonces, todos juntos empezamos a leer. Salmo 67. Que Dios tenga misericordia y nos bendiga, que su rostro nos sonría con favor. Que se conozcan tus caminos en toda la tierra y tu poder salvador entre los pueblos por todas partes. Que las naciones te alaben, oh Dios. Sí, que todas las naciones te alaben. Que el mundo entero cante de alegría porque tú gobiernas a las naciones con justicia y guías a los pueblos del mundo. Que las naciones te alaben, oh Dios. Sí, que todas las naciones te alaben. Entonces la tierra dará sus cosechas y Dios, nuestro Dios, nos bendecirá en abundancia. Así es, Dios nos bendecirá y gente de todo el mundo le temerá. Señor, esa es nuestra petición. Ese es nuestro querer, ese es nuestro anhelo, nuestro deseo de ver tus caminos en todo el mundo. Sabemos que eso empieza con nosotros, sabemos que aún nuestros propios corazones tenemos que estar entregados a ti. No queremos construir nuestros propios reinos pequeños. Queremos ser parte del reino, tu reino, el reino de Dios. Que nuestras vidas tengan propósito más allá que simplemente sobrevivir, porque nos has dado más que simplemente una existencia aquí, sino una vida eterna. Y nosotros, Señor, queremos compartir eso con los que lo necesiten. Así que, Señor, yo pido tu favor y yo pido tu bendición y yo pido que tu rostro brille sobre nosotros para que otros te puedan conocer. Y eso lo pedimos en el nombre de tu Hijo, quien ha sacrificado su vida para traer unidad y unión entre todos nosotros. Reconocemos que sin ti eso no pasa, pero también reconocemos que por ti podemos disfrutar esa plenitud de vida. Pido esto en el nombre de Jesús. Amén.